Estos son los asesinos en serie más aterradores de Estados Unidos. Comencemos. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, era el hijo mayor de Joyce y Lionel Dahmer. Durante su infancia, Dahmer exhibió comportamientos alarmantes como la fascinación por la muerte y la crueldad hacia los animales, signos tempranos de su perturbada psicología. A medida que Dahmer creció, su atracción hacia los hombres se hizo evidente, pero su sexualidad chocaba con sus valores conservadores y religiosos. Años más tarde, después de haberse graduado de la escuela secundaria, Dahmer comenzó a consumir alcohol de manera excesiva y se vio envuelto en encuentros sexuales oscuros y peligrosos. En 1978, Dahmer cometió su primer asesinato, un joven autoestopista al que llevó a su casa y estranguló. Este despiadado acto se convertiría en una macabra rutina para Dahmer, quien desarrolló el patrón de atraer a hombres jóvenes a su departamento con promesas de dinero o sexo, solo para drogarlos, asesinarlo y desmembrar sus cuerpos. A lo largo de los años, Dahmer perfeccionó su modus operandi. Después de asesinar a sus víctimas, conservaba partes de sus cuerpos, realizaba actos de necrofilia y experimentaba con técnicas para preservar los restos humanos. Su objetivo final era crear un santuario de víctimas en su apartamento, donde pudiera satisfacer sus deseos retorcidos y vivir una vida de fantasía enfermiza. H.H. Holmes. H.H. Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett, fue un estafador y asesino en serie estadounidense que aterrorizó a la ciudad de Chicago en la década de 1890. Holmes se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia debido a su siniestro modus operandi y la construcción de su infame Castillo de la Muerte. Holmes era conocido por su habilidad para el engaño y la estafa, cometiendo una variedad de delitos como fraude a los seguros, falsificación de cheques, estafa y bigamia, además de sus terribles actos de asesinato. Se estima que confesó haber matado al menos a 28 personas, sin embargo, se cree que podría ser responsable de hasta 200 homicidios. Su Castillo de la Muerte, ubicado en Chicago, se convirtió en un siniestro escenario para llevar a cabo sus atrocidades. El edificio estaba equipado con habitaciones secretas insonorizadas, trampas mortales y cámaras de tortura, lo que impulsó la imagen de Holmes como un sádico y retorcido asesino en serie. Patrick Kearney. Patrick Kearney, conocido como el asesino de la autopista, fue un sádico asesino en serie estadounidense que aterrorizó el sur de California entre 1962 y 1977. Con una serie de crímenes espeluznantes, Kearney dejó una estela de terror y muerte, convirtiéndose en uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Nacido el 24 de septiembre de 1939 en Los Ángeles, Kearney llevó una aparentemente vida normal y sin problemas durante gran parte de su juventud y vida adulta. Sin embargo, su apariencia de hombre común y corriente ocultaba una oscuridad siniestra y retorcida en su interior. Kearney comenzó su serie de asesinatos en 1962, focalizándose en hombres jóvenes y niños. Se cree que sus primeras víctimas fueron inmigrantes mexicanos sin techo, a quienes atraía con la promesa de trabajo y luego los asesinaba brutalmente. También se sabe que tenía una inclinación hacia la necrofilia y la zoofilia, lo que aportaba detalles aún más macabros a sus crímenes. Su apodo de asesino de la autopista surgió debido a su método para deshacerse de los cuerpos. Tras cometer los asesinatos, desmembraba a sus víctimas y los arrojaba en distintos lugares a lo largo de las autopistas y áreas desérticas del sur de California. El asesino del Zodíaco. Este misterioso asesino, al que nunca se ha identificado, dejó tras de sí una serie de crímenes sin resolver, cometidos en el norte de California a finales de la década de los 60. El asesino del Zodíaco se bautizó a sí mismo de este modo en una serie de cartas dirigidas a los periódicos, en las que confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. El caso sigue abierto. Este asesino ha logrado mantener su identidad en secreto hasta el día de hoy, convirtiéndose en uno de los casos más enigmáticos y sin resolver en la historia del crimen. El asesino del Zodíaco es famoso principalmente por las cartas que escribió a los periódicos locales, en las cuales hizo alarde de sus crímenes y se bautizó a sí mismo como el asesino del Zodíaco. Estas cartas, en las que incluía símbolos y criptogramas, buscaban llamar la atención de las autoridades y de los medios de comunicación. En total, el asesino del Zodíaco afirmó haber asesinado a 37 personas, pero solo se han confirmado oficialmente los asesinatos de 10 hombres y 3 mujeres. Sus víctimas fueron atacadas en diferentes lugares y en distintas circunstancias, lo que dificultó la captura del asesino y causó gran confusión en la investigación. A pesar de los intensos esfuerzos por parte de la policía y de los expertos en criminología, el asesino del Zodíaco nunca ha sido identificado ni capturado.
Charles Cullen. Charles Cullen, conocido como el Ángel de la Muerte, fue un enfermero de Nueva Jersey que cometió una serie de asesinatos en hospitales a lo largo de su carrera de 16 años. Su historia es una perturbadora muestra de cómo alguien en una posición de confianza puede aprovecharse de su acceso a los pacientes vulnerables. Nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, New Jersey, Cullen comenzó su carrera en enfermería en la década de 1980. El modus operandi de Cullen consistía en administrar dosis letales de medicamento a sus pacientes, en su mayoría personas mayores o enfermas que ya se encontraban en estado crítico. Evitaba llamar la atención utilizando medicamentos que no eran fácilmente detectables en las autopsias. Aunque las primeras sospechas sobre las acciones de Cullen surgieron en 1993, no fue hasta 2003 que fue arrestado por intentar robar medicamentos de un hospital. Durante el interrogatorio, Cullen confesó haber matado al menos a 40 pacientes, pero también indicó que había perdido la cuenta de la cantidad exacta de víctimas. A medida que avanzaba la investigación, Cullen colaboró proporcionando información sobre los asesinatos que cometió, aunque a menudo no podía recordar los nombres específicos de sus víctimas. Los psiquiatras han señalado que este puede ser un intento de Cullen de mantener un cierto sentido de control y poder sobre la situación, dejando a las familias de las víctimas en la angustia de no saber si un ser querido fue una de las víctimas de este asesino en serie. Albert DeSalvo. Albert DeSalvo, conocido como el Estrangulador de Boston, fue un violador y asesino en serie que aterrorizó la ciudad de Boston en la década de 1960. DeSalvo creció en un entorno problemático y tuvo una infancia marcada por la violencia y el abuso. Desde temprana edad mostró comportamientos perturbadores y antisociales, y su vida se caracterizó por una serie de delitos menores que incluían robos y delitos sexuales. El modus operandi de DeSalvo consistía en entrar en las viviendas de mujeres principalmente, donde luego las asaltaba, violaba y finalmente las estrangulaba hasta la muerte. DeSalvo seleccionaba a sus víctimas al azar y no mostraba preferencia por ninguna característica específica. Sus crímenes dejaron a la ciudad de Boston en un estado de pánico y conmoción. En 1964, la policía arrestó a DeSalvo por una serie de robos, pero no había pruebas concretas para vincularlo a los asesinatos. Sin embargo, mientras estaba en prisión, DeSalvo comenzó a compartir información detallada sobre los asesinatos con otros reclusos, quienes luego dieron aviso a las autoridades. Ed Gein. Ed Gein, conocido como el Carnicero de Plainfield, nació el 27 de agosto de 1906 en una granja familiar en Plainfield, Wisconsin. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la pobreza y la influencia de una madre dominante y fervientemente religiosa que lo crió en un ambiente extremadamente autoritario. Gein perdió a su padre a una edad temprana y quedó al cuidado de su madre, quien ejercía sobre él un control absoluto. Ella le inculcó valores extremadamente puritanos y le enseñó a odiar la inmoralidad y la sexualidad. Como resultado de esta educación distorsionada, Ed Gein desarrolló una obsesión macabra por la anatomía humana y la necrofilia. En noviembre de 1957, la vida de Ed Gein dio un giro siniestro cuando las autoridades descubrieron evidencias de sus perturbadores crímenes. Durante años, Gein había estado merodeando los cementerios locales en busca de cuerpos frescos para satisfacer sus retorcidos deseos. Además, desenterraba cadáveres recientes y los mutilaba para crear trofeos y objetos hechos con partes del cuerpo humano. La noticia de los espeluznantes descubrimientos provocó un gran revuelo en la tranquila comunidad de Plainfield y convirtió a Ed Gein en uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Se encontraron máscaras hechas de piel humana, cinturones de pezones y una colección de cráneos, entre otros horrores. Además de su actividad como ladrón de tumbas, Gein confesó haber asesinado a 2 mujeres, Bernice Warden, dueña de una tienda local, y Mary Hogan, propietaria de una taberna. David Berkowitz. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. A mediados de la década de 1960, Berkowitz sembró el terror en la ciudad de Nueva York con una serie de asesinatos y ataques violentos. Entre julio de 1976 y agosto de 1977, Berkowitz llevó a cabo una ola de crímenes crueles y aparentemente aleatorios. Se dirigía principalmente a parejas jóvenes que se encontraban en sus automóviles estacionados, disparando a quemarropa y matando a 6 personas mientras hirió a varias más. Durante estos brutales asesinatos, Berkowitz no dejó pistas significativas para que la policía lo identificara. Sin embargo, aumentó su notoriedad al enviar cartas a los medios de comunicación en la policía detallando sus crímenes y mostrando un ego demasiado alto. Firmaba estas cartas como hijo de Sam en referencia al perro negro propiedad de su vecino que creía que le ordenaba cometer los asesinatos. Samuel Little. La vida criminal de Samuel Little comenzó en la década de 1970 y se extendió hasta su arresto en 2012.
A lo largo de esos años, se cree que cometió numerosos asesinatos en diferentes estados de Estados Unidos. Fue en 2012 cuando finalmente se logró su arresto en un refugio para indigentes en Louisville, Connecticut, por un cargo de narcóticos. Luego fue extraditado a California, donde fue condenado por el asesinato de 3 mujeres en los años 80, gracias a las pruebas de ADN encontradas en las escenas del crimen. La sentencia de cadena perpetua que recibió en ese momento solo fue el comienzo de una revelación impactante. Samuel Little, con una actitud tranquila y cooperativa, sorprendió a las autoridades al comenzar a confesar una serie de asesinatos adicionales. Alegó haber matado en un total de 93 personas, principalmente mujeres, en un periodo aproximado de 25 años. Estos crímenes tuvieron lugar en 19 estados diferentes, lo que lo convierte en uno de los asesinos en serie más itinerantes de la historia. La habilidad de Little para evitar ser capturado durante tanto tiempo y su capacidad para borrar las huellas de sus crímenes han desconcertado a los investigadores. Además, su elección de víctimas mayormente marginadas y con problemas de drogas o prostitución hizo que muchos de sus casos pasaran desapercibidos. John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, Gacy fue la inspiración de Stephen King para crear a Pennywise de It y fue responsable de la muerte de al menos 33 niños y jóvenes en Chicago en la década de los 70. Gacy fue detenido varias veces por agresión sexual en los años 60, pero no sería hasta 1978, tras la desaparición de un chico de 15 años, cuando la policía descubrió los cadáveres de 29 niños y jóvenes en su casa y varios más cerca del río Des Plaines. Fue ejecutado por inyección letal en 1994. Ted Bundy. A Theodore Bundy se le conocía por su apariencia encantadora y su carisma. Detrás de esa fachada se ocultaba un depredador sexual y un asesino despiadado. Utilizando distintos métodos de persuasión, Bundy lograba ganarse la confianza de sus víctimas y las convencía de que necesitaba su ayuda o intervención en alguna situación. Una vez que caían en su trampa, las llevaba a lugares apartados donde las sometía a abusos sexuales y las asesinaba brutalmente. A medida que su modus operandi se repetía, las autoridades comenzaron a darse cuenta de la conexión entre las desapariciones y los asesinatos, y se estableció una tarea de búsqueda para atrapar al responsable. Dennis Rader BTK, a lo largo de los años, cometió otros asesinatos en su intento de satisfacer sus fantasías sexuales y obtener notoriedad. Aunque Rader llevó una vida aparentemente normal, su deseo de reconocimiento lo llevó a enviar cartas y comunicaciones a los medios de comunicación y a la policía, burlándose de las autoridades y alimentando el miedo en la comunidad. En una de sus cartas enviadas a una televisión local, Rader escribió: ¿Cuánta gente tengo que matar antes de conseguir mi nombre en el periódico? Ed Kemper. Ed Kemper, también conocido como el asesino gigante, es un infame asesino en serie estadounidense que aterrorizó a California en la década de 1970. Kemper mostró signos de violencia desde joven, siendo responsable del asesinato de sus abuelos cuando solo tenía 15 años. Fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y fue internado en un hospital psiquiátrico juvenil donde pasó varios años recibiendo tratamiento. Sin embargo, esto no fue suficiente para frenar sus impulsos asesinos. Después de ser liberado a los 21 años de edad, su escalada de violencia continuó y comenzó a cometer una serie de crímenes atroces. Richard Ramírez. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno o el Night Stalker, fue un temido asesino en serie que aterrorizó a California en la década de los años 80. Nacido el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Ramírez se convirtió en uno de los criminales más notorios de la época. Comenzaba seleccionando al azar a sus víctimas, a las que a menudo observaba antes de entrar a sus hogares en la madrugada. Una vez dentro, ejecutaba actos de violencia extrema, cometiendo abusos, robos y asesinato. Además, dejaba un mensaje y símbolos satánicos en las escenas del crimen, lo que aumentó el misterio y el horror que rodeaba su caso. Para terminar, quiero decirte que Gary Ridgway, entre los años 1982 y 2001, aterrorizó el estado de Washington, específicamente la región de Seattle y sus alrededores, donde perpetró una serie de asesinatos espantosos. Sus víctimas eran principalmente prostitutas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, como adolescentes fugadas, que fueron abordadas y asesinadas con brutalidad. Su modus operandi consistía en recoger a sus víctimas, generalmente prostitutas, en la carretera o en áreas conocidas por ser frecuentadas por trabajadoras sexuales. Una vez en su poder, las llevaba a lugares aislados donde las atacaba sexualmente y posteriormente las estrangulaba hasta la muerte. Después de cometer estos horrendos actos, Ridgway arrojaba los cuerpos en áreas remotas, incluyendo el río Green, lo que le valió el sobrenombre de el asesino de Green River. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.